Shabbat Shalom. Así que buenas noches de nuevo a todos los que se están conectando, los que están aquí presentes. Recuerden que estamos en la semana de panes sin levadura. También estamos ya contando el Omer. Empezamos anoche, ya más adelantito, antes de terminar. Hacemos la bendición y contamos el de esta noche. Vamos a leer unas lecturas especiales correspondientes a la semana de Pesaj, porque no es hasta el próximo fin de semana, próximo Shabbat, que no continuamos con el libro de Vayikra. Y por si acaso, hoy estamos ¿a qué? 7. Por si acaso no olviden que el Moré Rico cumple año el 11 de abril. Quizás lo tiene de secreto, escondido, pero yo se lo he declarado al mundo entero para que le envíen saludos y lo bendigan. Cumpleaños el 11 de abril, así que para que se acuerden y le envíen felicitaciones, que yo sé que se va a alegrar. Y recuerden, como estaba diciendo, esta semana pues son lecturas especiales asociadas toda la semana con la semana de Pesaj o la semana de panes sin levadura. Recuerden que a pesar de que son dos fiestas diferentes, distintas, dentro del término de Pesaj se incluye panes sin levadura. Así que espero que estén aprovechando el matzah, que ustedes que vamos a estar comiendo matzah. Como siempre, dentro del judaísmo, 3 judíos y 10 opiniones. Hay quienes dicen que solamente se come matzah la noche de Pesaj, o sea, la noche que nos sentamos en el seder, y que el resto de la semana no estamos obligados a comer matzah, pero sí estamos obligados a comer sin levadura. Hay otros que dicen que no, que tenemos que estar comiendo matzah toda la semana. Como quiera, yo como la como el año entero, a mí no me molesta. Así que, pero como siempre hay diferencias de opinión. Pero antes de dar comienzo a la lectura especial de esta noche, porque esta noche es lo que llaman Shabbat Hol HaMoed, que significa el Shabbat común de la festividad. Shabbat común de la festividad, porque no es un Shabbat como el Shabbat de pan sin levadura, que será el Shabbat de la festividad. Este Shabbat es el Shabbat regular de la semana. Y luego el martes próximo, Dios mediante, comienza la puesta del sol, el 7º día, que es el último día de panes sin levadura, y es un Shabbat. Es una noche de santa convocación, o sea que el martes próximo, Dios mediante, nos reunimos para celebrar la última semana de, perdón, el último día de panes sin levadura. Así que la bendición dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher baharbanu amin, benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorah. Amén. Bendito eres tú, oh Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, oh Señor, dador de la Torah. Amén. Y la porción de esta noche se encuentra en el libro de Éxodo, o Shemot, el libro de Éxodo, capítulo 33, comenzando en el verso 12, hasta el capítulo 34, verso 26. Y voy a dar lectura rápido, porque quiero compartir con ustedes una enseñanza sobre el Omer. Así que de nuevo, capítulo 33 de Éxodo, empezando en el verso 12, que dice así: Y dijo Moisés a Hashem, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Recuerden que hay entre Hashem y Moisés está no es tu pueblo, no es tu pueblo, no es tu pueblo. Entonces cada vez que habla con Moisés, le recuerda a Moisés que es su pueblo, pero también Moisés le recuerda a él, es tu pueblo. Dice verso 14. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso.
Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Hashem dijo a Moisés, también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia a mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Casi nada le está pidiendo al Señor. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Hashem delante de ti. Y tendré misericordia de que tendré misericordia, seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Hashem, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Sabemos que realmente Hashem no se puede ver, pero él permite una manifestación visible para que Moisés quede satisfecho con su pedido. Y número 2, él pueda ver algo de Hashem, pero no completamente. Entonces lo describen como que ve sus espaldas, pero a la misma vez Hashem lo está cubriendo entre la peña, está caminando, pasando, guardándolo con su mano, está caminando y solamente ve su espalda, lo que se describe como espalda, que realmente no sabemos qué fue lo que vio Moisés. Pero sí fue una manifestación visible. Recuerden que Hashem, en su grandeza y su poder y su gloria y todo lo que él es, que es imposible definirlo completamente, porque de nuevo, a la vez que uno lo defina, ya deja de ser quien es. Por lo tanto, él sí tiene el poder de manifestarse. Recuerden que se ha manifestado como humo, como fuego, y se ha manifestado por medio de Yeshua. Yeshua, recuerden, es la imagen visible del Elohim invisible. Hay cosas de eso que no lo entendemos completamente, pero eso no nos toca saberlo ahora, pero sí creerlo. Por lo tanto, algo le muestra Hashem a Moisés. Capítulo 34 dice, y Hashem dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Recuerde que cuando se quebró las primeras tablas, eso realmente era quebrando, rompiendo el pacto. Por lo tanto, Hashem está dando la oportunidad al pueblo, porque recuerden que Moisés estuvo rogándole misericordia y clemencia por la idolatría del becerro de oro. Y aquí, pues entonces ya Hashem ha hecho las paces de nuevo con el pueblo y le pide a Moisés que suba 2 tablas a él y él volverá a escribir en ellas. Verso 2, prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. O sea, los límites de restricción, igual que en el Mishkan, igual que en el templo. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Hashem y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Hashem descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Hashem. Recuerden que el nombre de Hashem significa todo su poder, toda su autoridad, toda su esencia en su nombre. Por eso su nombre es tan sagrado y tan importante y por eso la reverencia que merece. No decimos el nombre de Hashem, que está constituido de las letras Yod, Hei y Vav, Hei. Por lo tanto, por eso se dice Hashem, o se dice Adonai, o se dice el Eterno, o se dice el Señor, pero en sí no se pronuncia el nombre de él por reverencia y respeto a un nombre tan santo y tan sagrado. Verso 6, y pasando Hashem por delante de él, proclamó, Hashem, Hashem, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado,
y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Aquí está mencionando los 3 tipos de pecado que yo le dije que son grados diferentes: iniquidad, rebelión y pecado. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Y yo he explicado que eso lo que significa es cuando en familias, en generaciones, por lo menos hasta la 4ª generación, hay personas cometiendo iniquidad, rebelión y pecado, y nadie se levanta a defender el honor de Hashem, a que haya un cambio en la familia, que ese individuo o esa familia completa cambie su parecer y continúan haciendo las cosas, todas esas 4 generaciones son culpables. Cuando él dice eso, él está esperando que en alguna de esas 4 generaciones, y recuerden que 4 generaciones se pueden ver fácil, porque hasta el nieto, ¿verdad? Sí, nieto. Padres, hijos, nietos, bisnietos, hasta el bisnieto. Y sabemos que hoy día es fácil ver bisnietos porque las personas tienden a vivir más tiempo. Por lo tanto, sin todas esas generaciones, desde los padres hasta los bisnietos, no ha habido un cambio. Nadie ha hecho pacto con Hashem. Nadie se ha arrepentido. Nadie ha hecho teshuva. Nadie se ha levantado para decir el mal que están haciendo y se corrijan. Dios tiene la autoridad de traer maldición a esas 4 generaciones. Por eso es tan importante que usted que está hoy día aquí está haciendo una diferencia para su familia. Está haciendo una diferencia para sus hijos y sus nietos y bisnietos. Por lo tanto, el que usted camine, ya Hashem está mirando cuando dice que él, serán amados hasta la 1000 generación, que significa que es por siempre. Por lo tanto, usted está haciendo una diferencia caminando en los caminos de Hashem, caminando en la Torah, enseñándole a sus hijos, con la esperanza de que sus hijos le enseñen a sus hijos. ¿Okay? Verso 8. Entonces Moisés, apresurándose, bueno, un paréntesis, para aquellos que sus hijos no están caminando en la Torah, no se desesperen, porque usted con sus acciones, más que con sus palabras y con sus peleas y con tirarle la Biblia en la cara todos los días, sus acciones dicen más que lo que usted hable. ¿Okay? Así que y no pierda la esperanza porque Dios es fiel en sus promesas. Verso 8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: sí, ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cervix, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tomamos por tu heredad. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni la nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Hashem, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Por lo tanto, hay una renovación del pacto. Verso 11. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho delante de ti, delante de tu presencia, al amorreo, al cananeo, a todo lo feo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaré sus altares y quebraré sus estatuas y cortaré sus imágenes de Ashera. Interesante que Ashera, el nombre Easter está asociado con Ashera, con Ishtar. Ahí lo dejo. Verso 14. Porque no te has de inclinar en ningún otro Dios, pues Hashem, cuyo nombre es celoso, Elohim celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Verso 18. La fiesta de los panes sin levadura guardarás, que es lo que estamos haciendo. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib. Hoy día le dicen Nisan, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho.
Pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás tu cervix. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. También celebrarás la fiesta de las semanas, de las primicias de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Hashem, el Señor Elohim de Israel, porque yo arrojaré las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Hashem tu Elohim 3 veces en el año. Cuando el templo sea reconstruido, esto se tiene que llevar a cabo, porque es un mandamiento. Por lo menos 3 veces al año los varones, cabezas de familia, suben a Jerusalén conjuntamente con su familia y sus ofrendas pertenecientes a la festividad que corresponda. Recuerden que son Pesach, Shavuot y Tabernáculo o Sukkot. Verso 25, no ofrecerás cosa laudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada de sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Hashem, tu Elohim. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Y hemos hablado de que eso, aunque hoy día lo interpretan, bueno, no hoy día, sino conforme al judaísmo, lo interpretan que no se puede comer carne con lácteos a la vez. Yo entiendo por lo que he leído que eso era una costumbre pagana durante el tiempo de cosechas, que ofrendaban o sacrificaban un cabrito en la leche de su madre, invocándole a los dioses para prosperidad y bendición a la tierra y al fruto. Lo sabemos que Hashem no lo pide así. Esa es la porción correspondiente. También hay otros versos en Números que no vamos a leer porque quiero tener tiempo para hablar sobre el Homer. El More Rico estuvo enseñando en Roca Eterna respecto al conteo del Homer y trajo unos puntos muy excelentes, y me puse a revisar todo lo que él dijo. Como él dice, hay que validarlo y confirmarlo. Y para lo que voy a presentar a ustedes, uno de los libros que estoy buscando es este. Se llama Las ceremonias coloridas del Beit HaMikdash o del templo. Está en PDF, en Telegram y en el grupo de Rico de estudios de metodología. También está en el grupo de nosotros Telegram del discipulado de Yeshua Ner Tamid. Está en PDF, está en inglés, pero es un inglés fácil de entender. Sabemos que el otro libro que estaba usando Rico también yo lo tengo, no lo traje porque es más pesado, y el pastor Suaste lo está traduciendo al español. Así que, pastor Suaste, si está escuchando, muchas gracias por todo el esfuerzo y la ayuda que hacen traducir muchas cosas para ayuda del pueblo de Hashem. Así que esto es lo que estoy usando para presentarle el estudio de esta noche. Déjenme compartir aquí. Déjame quitar esto aquí. Primero que nada, quiero hacer hincapié de que las láminas que van a ver provienen del templo, del Instituto del Templo, del Temple Institute. Ellos son los que tienen derecho a derecho de copyright, o no sé cómo se dice en español. Derecho de autor, muchas gracias. Por lo tanto, las láminas son de ellos. Y dice, y lo que vamos a hablar es sobre la primera cosecha de la cebada, porque con respecto a esa cosecha es que entonces se puede hacer el conteo del Homer. Déjame una cosita aquí. El nuevo grano, la ofrenda del Homer. El Homer era una unidad de medida bíblica equivalente aproximadamente a 1.2 kilogramos.
el Omer. En el segundo día de Pesaj, que viene siendo el 16 de Nisan, que fue anoche. Recuerden que el 15 nos sentamos a comer la cena de Pesaj. El 15 es la primera noche o el primer día de panes sin levadura. Después del 15, recuerden que los días comienzan al anochecer. O sea que anoche, el miércoles por la noche, cuando nos sentamos a comer, el 15 comenzaba y terminó ayer a la puesta del sol, y ayer a la puesta del sol, después del 15 viene el 16. Por lo tanto, el 16 comenzó anoche hasta la puesta del sol de hoy. Por lo tanto, a la puesta del sol de hoy comenzó el 17 de Nisan. ¿Sí? Entonces, esto se hace porque corresponde que vamos a ver de nuevo 3 judíos, 20 opiniones. Es una discusión que ha existido desde antes de Yeshua, que cuál es el Shabbat después del Pesaj que se usa para contar el Omer. ¿Sí? Aquí va a ser basado en el Shabbat, que es panes sin levaduras. Después del 15 de panes sin levadura, ese día, el otro día, el 16, ese es el día que ellos están utilizando como el día después del Shabbat. Es el Shabbat de la fiesta de panes sin levadura para empezar el conteo del Omer. Si usted lo hace el sábado en vez de haberlo hecho anoche, no importa. Usted hágalo como usted crea, como usted lo interprete, como usted piense. Cuando venga Yeshua, dejará saber que nosotros estamos correctos. No sé, él dirá. Y pienso que es el 16 porque estaba basado en la ceremonia del templo. Yo dudo que el templo iba a hacer algo que no fuera correcto. Y además, en el libro de Josué, cuando usted lee en el libro de Josué, cuando ellos entran a la tierra, que cesó el maná, cuando ellos celebran la Pascua, la primera Pascua en la tierra, el Señor es tan bueno que dice que lo celebraron el 16 de Nisan. Un antecedente, un precedente para dejarnos saber que es el 16 de Nisan. Que yo creo que eso resuelve el problema, pero como siempre hay. Es más, para mejor corroboración, vayan por favor a Josué. Libro de Josué, capítulo 5. Josué 5 dice, verso 10 en adelante, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Que aquí no dice el 16, yo sé que lo dicen en algún sitio, pero a mí no me acuerdo. La cosa es que ellos celebran el Pesaj. Si están celebrando el Pesaj, tiene que ser el 15. Se sientan en el 15, porque el 14 era cuando se ofrendaba el cordero. Termina el día 14, comienza el 15, se sientan, y al otro día, entonces dice que comieron al otro día de la Pascua, comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas, que es la cebada. Porque la cebada es la que nace en esta época de primavera. Volviendo a la lámina que dice, en el segundo día de Pesaj, el 16 de Nisan, en adición a la ofrenda regular que se traía en las festividades, un corderito era traído junto con un omer de cebada. ¿Okay? O sea que el día 16 se traía un omer, que es una medida específica de cebada, porque cebada es lo que se está cosechando en este tiempo, y conjuntamente con ese omer había que ofrendar un corderito. La cebada es tomada de la primera cosecha de la tierra de Israel. Esto es vigente en la tierra de Israel, la cebada. Estaba prohibido comer e incluso recoger cualquier cereal recién crecido de las 5 especies: trigo, cebada, centeno, avena y espelta, antes de cosechar el omer. Porque estos frutos quizá ya estaban, estos granos,
listo para recoger, no se podían recoger, ni usar ni comer hasta que se hiciera el Omer. El Omer se traía con gran tumulto y algarabía, algo excepcional entre las ofrendas del templo. Maimónides, que es Rambam, los describe muy gráficamente de la siguiente manera. En el día anterior a Pesaj, que es Erev Pesaj. Erev Pesaj es antes de que comience el 14, está cayendo el 13 y va comenzando el 14, que es el día de Pesaj como tal. El día anterior a Pesaj, los agentes de la corte, ¿qué corte está hablando aquí? Sanedrín. Los jueces del Sanedrín, los oficiales del Sanedrín, partían hacia los campos y ataban la cebada en manojos mientras todavía permanecían plantadas en la tierra. Y eran lugares específicos en Jerusalén. Podían tomar esta cebada de un lugar que queda al noreste de Jerusalén llamado Michmat, o de un lugar llamado Zanoah, o hablan de que la mejor harina se encontraba en el valle de Efraín, al oeste de Jerusalén. No sé si recuerdan cuando fuimos a la gira con Giro, fuimos a la gira con Rico. Entramos a un sitio, me parece que fue Katzrin, no estoy muy segura, que Rico mencionó que de ahí tomaban trigo para el templo. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Yo pienso que es este lugar que está mencionando aquí, porque dice que era de la mejor harina en el valle de Efraín. Era el sitio donde iban estos oficiales del Sanedrín. Y dice, en la noche posterior al primer día de Pesaj, que es Hag HaMatzor, el 15 de Aviv, el primer día de Pesaj, todos los habitantes de las ciudades circundantes se reunían a hacer la recolección. Se reunía una gran multitud, o sea que viene siendo el 16. Pasó la primera noche, primer día de panes sin levadura, que es un Shabbat. Al otro día, después de ese Shabbat, como el día en sí comienza por la noche, esa noche del 16 que está acabando de comenzar, salía un grupo de oficiales de la corte conjuntamente acompañados por personas, iban a estos lugares específicos a tomar manojos y atarlos. Manojo porque era una mano, o sea, tomaban un grupito con la mano, lo ataban y los dejaban así para cuando vinieran a cosecharlo, era más fácil. Cuando vinieran el 16, porque ellos están haciendo esto antes del 16. Cuando vienen el 16 ya están preparados. Eran 3 hombres, cosechaban 3 seas de cebada en 3 canastos con 3 hoces distintas. Y cuando oscurecía, esto es de noche que están recogiendo esta cebada, no ofrendándola, recogiéndola, porque ustedes saben que de noche no se hace ofrenda en el templo. Decían, esto es lo que explica Maimónides, que se decían uno a los otros. Cuando oscurecía, que es la noche, comienzo del 16 de Aviv, los cosechadores preguntarían a la multitud expectante, ¿se ha puesto el sol? La multitud contestaría al unísono, sí. Luego nuevamente, ¿se ha puesto el sol? Y la multitud contestaría, sí. Una tercera vez, ¿se ha puesto el sol? Nuevamente la multitud contestaría al sí. ¿Por qué? Porque no hasta que cae hasta que cae el sol que cambia el día. O sea que pasaron del 15, cae el sol, y comenzó el 16. Luego continuaban, ¿es esto que ustedes ven una hoz? La multitud contesta, sí, es una hoz. Por segunda vez, ¿es una hoz? La multitud contesta, sí, es una hoz. Una tercera vez, ¿es una hoz? La multitud contesta, sí, es una hoz. ¿Por qué 3 veces? Para asegurarse que todo el mundo sabe lo que se está haciendo, cómo lo están haciendo, quién lo está haciendo y que no hayan duda. Posteriormente, ¿esto es una canasta? Ellos contestan sí. Preguntan, ¿esto es una canasta? Ellos contestan sí. Por tercera vez, ¿esto es una canasta? Ellos contestan sí. Incluso en Shabbat preguntaban, ¿es hoy el Shabbat? Respondía la gente sí. ¿Es hoy el Shabbat? Respondía la gente sí. ¿Es hoy el Shabbat? La gente respondía sí, porque aún en Shabbat se permitía hacer esto. ¿Por qué? Porque para este tiempo, cuando estaba el segundo templo,
como dije al principio, siempre ha habido discusiones de qué Shabbat es. Entonces, ellos, el Sanedrín, y los que venían a tomar la ofrenda, que iba a ser, a tomar la cebada, que iba a ser llevada al templo, le están dejando saber al grupo que dicen que no es este Shabbat, sino el Shabbat semanal, que era un grupito, una secta que salía de los saduceos, que decían que no era el Shabbat de panes sin levadura, sino el Shabbat semanal, y se comenzaba el conteo. Pues entonces ellos declaraban todo esto 3 veces, por si acaso ellos estaban escuchando, que supieran que lo están haciendo en el 16. Luego preguntaban, ¿debo recolectar? Ellos afirmarían sí. ¿Debo recolectar? Ellos afirmarían sí. ¿Debo recolectar? Ellos afirmarían sí. Luego de la recolección se traía la cebada al patio del gran templo, donde machacarían, aventarían y tostarían los granos sobre el fuego en un cilindro. O sea, una vez se recoge el grano, pasaban de ahí a llevarlo al templo. Se dispondrían los granos en el patio del templo, que es el azará, que es el lugar donde solamente, si es el azará, ¿quién trabaja en el azará? Los sacerdotes, nadie más puede estar en el azará. Se dispondrían los granos en el patio del templo, el azará, para ventilarlos después de tostarlo. Eran tostados en una bandeja o como si un sartén de cobre con huequitos. Yo me imagino que como cuando uno hace popcorn, ponían los granos ahí y los tostaban sobre el fuego. Y una vez el grano quedaba tostado, se llevaban a un molino y lo molían hasta producir 3 seas de harina, que era aproximadamente 24.6 litros. Y luego de ser tamizado es cernir, sieve, por 13 tamices, cada uno cada vez más fino, más fino, más fino. Se retiraba, lo que quedaba al final era lo que se llama un izarón, que es la 10ª parte de todo lo que habían recogido. En la mañana siguiente, porque no se puede ofrendar de noche, pero se hizo la preparación de la harina, de la cebada, desde que se recogió, se llevó al templo, se preparó y se deja guardada para entonces ofrendarla al otro día. En la mañana siguiente, el izarón de fina harina de cebada se mezclaba con aceite y un puñado de incienso se mezclaba junto con él. Aquí no hay muchas explicaciones, pero para aquellos de ustedes que quizás son sacerdotes y no lo saben, ellos tomaban, después que la harina era mezclada con aceite, con incienso, esa harina el sacerdote tenía con su mano derecha meter la mano donde estaba toda la harina que habían preparado, ya la harina fina, meter su mano, mover la harina, y así con estos 3 dedos, mete la mano, separa incienso, porque los inciensos eran unos granos grandes, unos pedacitos de incienso, y tú no puedes comerte el incienso. Metía la mano, separaba el incienso, se aseguraba que estaba tomando harina, que tuviera suficiente aceite, metía la mano derecha y así, con los 3 dedos de la mano, agarraba harina. Después que agarraba esa harina, entonces volvía a donde estaban los pedacitos de incienso y se lo ponía encima. ¿Sí? Una vez hacía eso, entonces hace lo siguiente. En la franja noreste del patio del templo se movían todos los sentidos, porque esta es la parte que él va a ofrendar, esto que toma con la mano. Pero la harina completa, todo, era llevada al parte noreste del templo y era, se dice mecida, y recuerden que mecida no es así. Mecerla es como hacemos con el lulav, ¿tá? Para el este, para el norte, para el este, para el sur, para el oeste, para abajo y para arriba. Son movimientos en las 6 direcciones, pero no es mecida así. ¿Okay? Y eso se le llama tenufa. Tenufa, arriba, abajo, derecha, izquierda, pam, pam, pam. Se acercaba luego al vértice de la esquina suroeste del altar, como el resto de las ofrendas de comida menajot. Menajot son las que son el aminjá. Y se ofrendaba sobre el fuego. ¿Okay? El puño que tomó de harina, esa es la que se ofrenda.
Lo que sobraba, entonces era repartido entre todos los sacerdotes y se la comían ellos. Recuerden que la minjá es una de las ofrendas más santas, por lo tanto, no podía comerla nadie excepto los Kohanim. Y aquí lo que estamos viendo es, se trae el grano, se tuesta, se pasa al molino y después se pasa por 13, ¿cómo les ustedes? Tamizos, colador, para cernir, sedazo. Luego aquí le están echando el aceite y el incienso que es frankincense. Se toma toda la harina y se mece. Cuando dije mecer, recuerden que es en 6 diferentes direcciones, se levanta y se presenta, pero en sí no se mece. Y lo que se toma ese puñado del homer ofrendado sobre el altar se llama kometz. Kometz es ya la harina de cebada con el aceite del incienso y echado sobre la ofrenda, perdón, sobre el altar. Lo que sobra de esta harina entonces es repartida a los Kohanim para que la coman. Después de la ceremonia del homer, porque eso es lo que le llaman homer, a esa harina de cebada que se presentó, se ofrendó en el altar, es lo que se le llama el homer y esa es la ceremonia. Después de la ceremonia del homer se podía comer el nuevo grano y comenzaba el conteo de las 7 semanas. Si comienza el conteo de las 7 semanas desde el 16, significa que desde anoche se empieza a contar el homer porque iba conforme a cómo se hacía en el templo. Y una vez eso se ofrendaba, que la gente ya había visto la ceremonia, habían participado en la ceremonia, sabían que se habían hecho, desde ese momento en adelante, todos los cebadas y todos los demás granos, la gente podía cosechar, comprar, recoger, comer, preparar y comérselo. Pero para el templo no se traían ofrendas de minjá hasta después de Shavuot. Pero para la gente en sí podían ya empezar a comer el nuevo grano. Y se vendía el grano. También, si aún de la harina que se les dio a los Kohanim sobró, la tesorería del templo redimía esa harina para entonces vendérsela al público. Que recuerden que esa harina es santa, por lo tanto tienen que redimirla. Una vez de los mismos sacerdotes de la tesorería del templo, redimían esa harina y la podían vender al público. Si no, no. La Torá nos ordena contar 50 días desde el día que se llevaba a cabo la ofrenda del homer, que fue la ceremonia que acabamos de hablar. Y en el día 50 se hacía otro tipo de ofrenda de grano. A diferencia de la que se traía en el segundo día de Pesaj, que es el 16 de Nisan, en esta ocasión consistía en 2 panes que se le llama shtei halechem con levadura del nuevo grano del trigo recién cosechado. Recuerden que cuando se hace Shavuot, el grano nuevo que se cosecha, se ofrenda ahora es el trigo. Empezamos con cebada. ¿Por qué? Porque cuando se siembran la cebada y el trigo, quien sale primero es la cebada y luego el trigo. A pesar de que ya se podía tener provecho de la nueva cosecha desde el segundo día de Pesaj para consumo personal, no se usaba nada del nuevo grano para las ofrendas del templo hasta que esta segunda ofrenda se lleva a cabo en Shavuot. O sea que si tú querías traer una ofrenda minja, un cereal o una ofrenda vegetal o como le llamen, dependiendo de sus traducciones, las personas no podían hacerlo hasta después de Shavuot. Pero para uso personal, no como ofrenda, se podía usar. Como establece el versículo, cuenten para ustedes desde el día de la ofrenda del homer como una ofrenda mecida 7 semanas completas. Y yo les voy a dar mi entendimiento de lo que eso significa conforme a una enseñanza que dio Joel Halevi. Ustedes saben que les he hablado de Joel. Joel es levita
vive en Israel, amigo de Rico, amigo mío. Y él dio una enseñanza al respecto que significa 7 semanas completas. Contarás hasta el día posterior a la 7ª semana, que es el día 50, porque si estás contando 7 semanas por 7 días, 7 por 7, por lo tanto, el día posterior a la 7ª semana es el día 50, en el cual traerán una ofrenda de nuevo grano, la minjá para Dios, que se encuentra en Levítico 23, 15 al 16. Esta cuenta que sucedía entre las 2 ofrendas, la del homer de cebada el segundo día de Pesaj, el 16 de Pesaj, y los 2 panes de trigo el día 50, que es Shavuot, es llamada la cuenta del homer, que es lo que comenzamos anoche. Estamos contando toda la noche por 7 semanas hasta llegar al día 50, que entonces Shavuot, y la ofrenda que se trae son 2 panes con levadura para Shavuot, porque esos panes con levadura no se van a poner en el altar. Primero, que tienen levadura, y número 2, esos panes con levadura es para acompañar los corderos que son ofrendados como shelamim, como ofrendas de paz, y esas son las que se comparten. ¿Sí? Recuerden que estas eran festividades que el varón de la casa, el padre de la casa, venía con toda su familia, se sentaban a celebrar con alegría, con gozo, a festejar y a comer. Algo que ustedes, digo, nosotros conocemos muy bien. Aquí traté, no se ve muy grande, pero espero que lo puedan ver. Primero que nada, este es el simbolito de la puesta del sol. ¿Okay? Los días comienzan a la puesta del sol. Estas son las primeras 2 semanas del mes de abril del 2023. Aquí, aunque ustedes no lo ven, aquí abajito dice Nisan 13. El 13 de Nisan. El 13 de Nisan, cuando cae el sol, comienza el 14 de Nisan. Por lo tanto, desde la puesta del sol, del 14 de Nisan hasta la puesta del sol es Pesaj. ¿Okay? Que empezó martes a la puesta del sol hasta miércoles a la puesta del sol. Día 14 es Pesaj. El día 14 Pesaj no era un Shabbat, no es un Shabbat. Es el día en que se llevaba el cordero. Recuerden que la familia estaba 4 días con ese corderito, inspeccionándolo, mirándolo, asegurándose que no tuviera ningún defecto para poderlo ofrendar el día 14 por la tarde. Por lo tanto, este día 14 por la tarde, el miércoles, por el día, estaríamos todos nosotros, bueno, todos no. Del grupo que iba a comer ese cordero, vamos a suponer que estábamos todos juntos, enviamos 2 personas. Vamos a suponer que enviamos a Iván y a Franklin con el corderito. Ellos iban esa tarde al templo, porque entonces la ofrenda Tamid, que es el cordero que se ofrenda por la tarde todos los días, se ofrendaba antes, se adelantaba. Porque recuerden que para Pesaj, sobre todo el Pesaj del año en que Yeshua murió, Josefo dice que había tanta y tanta y tanta gente que lo que él contó eran más de 200,000 corderos que fueron ofrendados. Si se ofrendaron 200,000 corderos y cada cordero representaba un grupo de 10 a 20 personas, significa que en Jerusalén ese día, ese Pesaj, había más de 2 millones de personas. Y dice Josefo también que era tanta y tanta la gente que el Sanedrín decidió que un día antes se podía celebrar el Pesaj para aliviar la cantidad de corderos que había que ofrendar, que por eso le dio oportunidad a Yeshua a hacer su seder con sus discípulos el día antes de morir. ¿Okay? Por lo tanto, volviendo al calendario. Entonces, durante el 14, que comenzó el martes por la noche, en nuestro calendario de este año, ya por la tarde estaban todas las personas que representaban los grupos en el templo esperando su oportunidad para entrar con su cordero. Darle el corte al cordero lo puede hacer cualquier persona, pero tomar la sangre
los sacerdotes, dicen que hacían una fila, entonces iban como en asamblea, tomaban la sangre y la pasaban uno al otro hasta que llegaba al altar, tiraban la sangre, bueno, rociaban la sangre como tenía que hacer, entonces enviaban para atrás la vasija vacía y seguían así. Imagínense, si son más de 200,000 corderos, eso era, y ese cordero, entonces después que se tomaba la sangre, se le quitaba su piel, se le sacaba sus entrañas, se lavaba, entonces se le devolvía a los representantes del grupo para que entonces ese cordero lo llevaran a un horno, porque en Jerusalén habían puesto hornos por todo sitio, para que cada persona tuviera un sitio donde asar su corderito. Una vez estaba su corderito asado, se lo llevaba, para donde iban a comerlo. ¿Okay? Eso era rapidito. Entraban para eso en turnos. ¿Okay? Abrían las puertas del templo, entraba un bonche de gente con sus corderitos, cerraban, hacían lo que tenían que hacer, abrían de nuevo, salían grupos y entraba otro. Todo en orden, con una logística, con una exactitud, una precisión increíble. Ok, pues entonces el 14 se presenta el cordero. A la puesta del sol comenzó el 15 de Nisan, que es primer día de panes sin levadura, cuando ya nos sentamos a comer el ceder, hacer el ceder, ya es el 15, porque acaba de terminar el 14, por eso dice la Torah, entre las 2 tardes. ¿Qué 2 tardes? Terminando el 14, empezando el 15. Nos sentamos al ceder. Por eso aquí hay un cambio de color, porque ya esto representa el 15 de Nisan, a la puesta del sol. Del 15 de Nisan a la puesta del sol, cuando termina el 15, comienza el 16. Es de noche todavía, porque el día comienza por la noche. Ese 16 por la noche sucede lo que habíamos hablado, que van los del Sanedrín. Los Sanedrín van los 3 hombres con las 3 hoces, con las 3 canastas, a recoger los manojos de cebada. Son llevados al templo, son molidos, son machacados, son todas esas cosas. Entonces, al otro día, que todavía es 16, temprano, antes del mediodía, ofrendaban ese homer. Después que habían sacado toda esa harina, que la cernían, que quedaba una 10ª parte, de ahí sacaba un puñado y eso era lo que ofrendaban. Y hasta que eso no se ofrendaba el día 16, antes del mediodía, nadie podía empezar a contar el homer y nadie podía empezar a contar las 7 semanas de esto. Porque conforme a la Torah dice que son 7 semanas completas. ¿Qué eso significa? Celebramos Pesaj miércoles por la noche, ¿verdad? Mañana es sábado, ¿sí? De miércoles a sábado hay 1, 2, 3 días. Si se comienza a contar el sábado de la semana como el sábado para contar el homer, después de Pesaj, van a ser más de 49 días. Porque si son semanas completas, tienen que incluir estos días que están en el medio. ¿Me entendieron o no? Si cuentas este día como el día para contar el homer, porque es el Shabbat, que ellos entienden que es Shabbat semanal en vez del Shabbat de panes sin levadura, de miércoles a sábado, y es después del sábado, o sea, el domingo, porque si dice que es los días después del Shabbat, entonces sería domingo, para empezar a contar el homer. ¿Cuántos días hay? 1, 2, 3, 4. Eso no es una semana completa. Te dice que son 7 semanas completas. La única forma en que tú puedes tener 7 semanas completas es si comienza a contar después del primer día de panes sin levadura. Porque si empieza a contar aquí, entonces en vez de 49 más 4, ¿cuántos son? 53. Entonces va a celebrar Shavuot el día 53. Anyway. Ellos lo celebraban el 16, hacían la ceremonia el 16, contaban desde el 16, nosotros empezamos a contar del 16, que fue anoche. Conforme al calendario hebreo, si se van por el calendario gregoriano, jamás ni nunca llegaban. Por tanto, anoche empezamos a contar el homer. Entonces, ya
caída, terminado el 16, que fue anoche, la puesta del sol comienza el día 17, que son 3 días después de Pesaj. Por lo tanto, Yeshua, si resucitó el 17, aquí comienza el 17 por la noche hasta el 17 del otro día. O sea que Yeshua, lo más probable, resucitó un 17, porque si usted hace cuenta retrospectiva de cuando no aterrizó, porque un arca no puede aterrizar, pero donde quedó el arca de Noé, en el monte que ancló, que quedó, fue un 17, si tú sacas bien la cuenta, fue un 17 de Nisan. ¿Okay? Porque dice Tishri, porque él entonces era Tishri, pero si tú haces la conversión del calendario que se usaba antes, el calendario actual, viene cayendo el 17 de Nisan. O sea, si tú miras, las cosas compaginan. Dios no va a utilizar fechas diferentes, porque si ustedes realmente, si nosotros realmente miramos, todo es el mismo patrón. El Señor nos cuenta lo mismo de una forma diferente. Todo está relacionado. Las fechas no pueden cambiar porque son Moedim, son fechas asignadas, son tiempos del Señor. Anyway, espero que hayan entendido, por lo menos entendieron un poquito mejor. Entonces, panes sin levadura termina el próximo miércoles 12 de abril a la puesta del sol. ¿Por qué? Porque el día 7, que es el séptimo día de panes sin levadura, comienza el 11 a la puesta del sol. Entonces, una santa convocación, nos reuniremos aquí. Es otro Shabbat, martes por la noche hasta miércoles por la noche. Es un Shabbat. Nos reuniremos porque es un mandamiento, te reunirás el séptimo día de panes sin levadura. Lo hicimos el primer día, miércoles por la noche y el martes por la noche. Entonces, cuando caiga el sol el miércoles 12, hasta ahí llegó panes sin levadura y usted se puede comer todo el pan que usted le da gana. ¿Okay? De nuevo, comenzó el 15 de Nisan, termina el 21 de Nisan, que son los 7 días de panes sin levadura. Yo sé que a veces es medio enreda un poquito lo de que si el día comienza por la noche, que es el calendario hebreo comparado con el calendario nuestro, porque recuerden que ¿cuándo empiezan los días en el calendario gregoriano? A las 12 de la noche. ¿Sí? El calendario hebreo comienza a la puesta del sol. ¿Ese calendario está vigente actualmente? ¿Cuál? Sí. Calendario el que estamos usando. Nosotros estamos siguiendo a Israel. Pero, o sea, religiosamente o sea, los aparte de las fiestas Bueno, yo sigo el calendario de Israel en base a las festividades. Pero aparte de eso, como su día normal. En días normales, ellos, para estar al unísono con el mundo, siguen el gregoriano. Pero con las festividades siguen este. Llevan los dos, como hacemos nosotros, que teníamos que llevar los dos. Porque recuérdate que en Israel no solamente vive el israelita, viven todas las naciones. Cuando uno visita a Israel como turista, uno va en base al calendario gregoriano. Pues entonces ellos también usan el calendario gregoriano para el diario vivir, porque para estar a la par con el resto del mundo. Pero cuando corresponde a Shabbat y corresponde a las festividades, ellos usan el calendario hebreo, que fue el que fue dejado por Hillel. Hillel fue el último presidente del Sanedrín, cuando él ya sabía que el Sanedrín le iban a dar escrito ley. Él estableció, calculó todas estas fechas, todas estas festividades, todos estos Shabbat fue calculados. Y hasta ahora ha caído ahí todo.
Una vez el Sanedrín está establecido de nuevo, el templo está de nuevo, entonces ya uno sigue el Sanedrín porque ellos tienen que declarar la nueva luna. Tan pronto yo declare nueva luna, entonces nosotros podemos comenzar a reconocer el día y el cambio del mes. Mientras tanto, usamos el calendario. ¿Okay? Ya mismo hacemos preguntas. Anótala para que no se olvide. ¿Okay? De nuevo, Rico hizo una presentación en Roca Eterna, me parece que fue el miércoles, muy buena. Véanlo. Y yo, pues lógico, también concuerdo con él, aunque base a este recurso y el otro que él usó, el 16 de Nisan. Si usted cree que es el sábado de la semana, pues mire, cuenta el sábado de la semana. La cosa es que cuente. Sí, termina 3 días después, pero no importa, celebre. Como dije, cuando venga Yeshua, él les va a dejar saber que nosotros estamos bien. Así que no es, la cuestión es no tomar dilemas, no hacer discusiones que a veces no edifican a nadie y terminan peleando y alándose los pelos. Hay cosas que no vamos a saber hasta que Yeshua regrese. Pero en el entendimiento que tenemos hoy día, por lo menos lo que yo entiendo, yo lo comparto con ustedes. Y así pues se hace aquí. Si usted no está de acuerdo y quiere empezar a contar el sábado, pues mira, cuenta el sábado. Lo único que cuando nos reunamos aquí, usted se pierde el party. Pero hay cosas que tratamos lo mejor posible. ¿Okay? Así que para nosotros comenzamos a contar anoche porque era el 16 de Nisan conforme al calendario hebreo, como les dije. Comenzando el 16 por la noche, cosechaban la cebada, preparaban el grano, la harina, pero no la ofrendaban hasta el otro día, por el día antes del mediodía, porque no se puede hacer ninguna ofrenda de noche. Entonces, así que estamos listos para hacer la bendición del Omer. Como quiera, vean el video de Rico, que está muy bueno. Él también, los recursos que él usó, yo los tengo, los leí. En base a esos recursos, pues, les dije lo que les dije. ¿Okay? Así que, si anoche fue la primera noche, ya esta noche continuamos. Déjenme buscar los salmos. Recuerden que se lee el Salmo 67 y del Salmo 119, como está dividido en 22 párrafos o 22 secciones de acuerdo a las letras del abecedario hebreo. Para cada día se lee una de las letras correspondientes al día, que van a ser básicamente 8 versos por día. Y si su Biblia tiene el Salmo dividido conforme a las letras del abecedario hebreo, pues entonces es más fácil usted reconocer los versos que corresponden a ese día. Así que vamos a hacer la bendición que dice: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu bemitzvotav etzivanu al setirat haomer. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado lo concerniente a la cuenta del Omer. Hoy es día 2 del Omer. Salmo 67. Salmo 67 dice así. Y se lee Salmo 67 porque en el hebreo consta de 49 palabras, correspondiente a los 49 días del conteo. Dice: Elohim tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, Sela, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Elohim, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra, Sela. Te alaben los pueblos, oh Elohim, todos los pueblos te alaben.
La tierra dará su fruto, nos bendecirá Elohim, el Elohim nuestro. Bendíganos Elohim y témanlo todos los términos de la tierra. Y en el Salmo 119, ya que es el segundo día, vamos a la segunda letra del abecedario hebreo, que es la letra Bet, versos 9 al 16. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Hashem, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Amén. Así que feliz conteo. Recuerden de contar. A la puesta del sol, desde la puesta del sol, tienen toda la noche para contar el Homer. Si se lo olvida, no importa, continúa contando al otro día. Y un recordatorio, estaremos el More Rico y yo en Panamá del 12 al 13 de mayo. Aquí está la información, está en Facebook, está en Telegram, porque hay que pedir tener una inscripción previa para poder ingresar al lugar de reunión. Así que aquí está la información. Aquellos de ustedes que vivan en Panamá o tengan oportunidad de llegar hasta allá, estaremos para celebrar ese viernes por la noche, celebraremos Shabbat. Y al otro día, continuando con Shabbat, tendremos estudio, Minjá, Havdalah, más estudio, tiempo para preguntas, tiempo para compartir, para que nos conozcan y nosotros también los conozcamos a ustedes. Así que quedan cordialmente invitados. Y como siempre, los recursos distintos que hay disponibles para usted. Como siempre he dicho, el que no estudia, ¿por qué no le da la gana? Así que con eso se termina el estudio. Yo enviaré eso por PDF para aquellos de ustedes que están en nuestro correo electrónico y también lo pondré en Telegram para que lo tengan accesible. Si tienen alguna pregunta, me pueden enviar mensajes y yo trataré de contestarle lo mejor posible. Así que déjame poner el micrófono. Dana, tú tenías una pregunta. Sí, es verdad, pero no la pregunta, pero al último día se trae un tema también. Ahora el último día Bueno, recuerden que el último día de Panes sin Levadura es un Shabbat, se trae una ofrenda. Recuerden que se supone que cada vez que usted celebre unas festividades de Hashem, que son el Shabbat y las demás, se trae una ofrenda, porque si estuviéramos en el templo, estuviéramos en Jerusalén, nadie podría entrar o llegar con las manos vacías. ¿Okay? Siempre se trae una ofrenda. Recuerda que el Señor, aún para aquellas personas que no tienen recursos, Él acepta hasta un poquito de harina que uno traiga, porque la ofrenda es lo que te permite acercarte a Él. Entonces, en nuestro caso, pues, si puede, si tiene un recurso, pues se trae una ofrenda. ¿Ok? Así que, sí, Lili. ¿Por qué se debe el cambio de nombre de Aviv? La pregunta es, ¿por qué el cambio del nombre de Aviv a Nisan? Porque cuando ellos entraron, estuvieron en Babilonia. Recuerda que Judá fue enviada a Babilonia. Allá entonces tomaron por costumbre los nombres de los meses babilónicos. Los nombres, no es que Aviv sea un mes babilónico, sino que se acostumbraron como nosotros usamos los nombres de los meses cuando realmente son nombres paganos. ¿Okay? Pero los meses hebreos son pocos los que se encuentran en la Biblia que tengan nombre como tal. Usualmente el mes 1, 2, 3, 4, 5, 6 son pocos los que tienen nombre, pero algunos de los nombres que sí conocemos hoy día fueron adoptados en Babilonia. ¿Okay? Sí.
Sí. Esa harina que se usaba 13 veces por día, ¿será esa la flor de harina? Porque escuché que la flor de harina era una harina que se procesaba, que era la más fina. Ujú. También lo leí, pero esa flor de harina, que lo leí con uno de las, o sea, decía flor de harina. Dice que esa es la harina más refinada, que se pasa varias veces. Pero ¿será esa la harina? Bueno, recuerda que toda harina que iba a ser presentada, ofrendada en el altar, tenía que ser la mejor y la más fina. En este caso, la cebada es un grano más grueso y más duro que el trigo. Por lo tanto, tenía que ser molido, pasado 13 veces para que quedara fino. Por lo menos esta harina de la cebada tenía que pasar por esos 13 coladores para que llegara a ese estado de harina fina que era la aceptable. ¿Sí? Como quiera, el que traía harina tenía que traer una harina fina, la más costosa, no podía ser de baja calidad, tenía que ser la mejor calidad. Porque el problema es de nuevo, que aquí muchas veces tú estás leyendo y al menos que sepas, entiendas que esta harina que se trajo tiene que ser cebada porque era el grano que se daba en ese tiempo. Y luego en Shavuot es el trigo, aunque le llamen harina, flor de harina, porque hoy día tenemos flor de harina de almendra, de coco, de diferentes orígenes, pero por lo menos esta es de cebada y tenía que ser refinada. Recuerda también que las minjá que se traían, si habían que prepararla en el templo, tenían que pasar por esos sedazos como quiera para que fuera la más fina. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta aquí? Osvaldo, mira a ver si te oigo. Háblame. Shabbat Shalom. Sí, ¿Escucha? ok. Sí. Shabbat Shalom. Excelente estudio, como siempre. Simplemente, ¿había alguna restricción por parte del Sanedrín de recoger ese Omer por parte de los sacerdotes durante la noche? Porque evidentemente tendrían que usar antorchas, ¿no? Esa es la primera consulta. Lo más probable sí tienen que usar antorcha y tenía que ser de noche porque tenían que recogerlo el día 16 para poderlo prepararlo aún el mismo día 16 antes de que oscureciera de nuevo. O sea, no hay ninguna restricción por parte de Sanedrín que haya puesto, ¿no es cierto? O sea, no, Que yo haya leído, no. No, sí, yo también, yo no he leído tampoco eso. Y la otra consulta era simplemente en el caso del conteo del Omer, hacerlo después del Shabbat. ¿Qué hacía? La pregunta sería, ¿qué hacían los sacerdotes después de panes sin levadura a ese Shabbat? Porque no tiene mucho sentido, ¿no? Pensar que el conteo del Omer se debe iniciar después del Shabbat, ¿no? Esa es la consulta, digamos. Después del Shabbat de pan sin levadura, era que el otro día se comenzaba el conteo del Omer. Una vez se ofrendaba, entonces se comenzaba a hacer el conteo. Sí, No sé sí, si eso, Ajá. eso lo entendí perfectamente y estoy claro con eso y es así. No, me refiero, hay casos en que el conteo comience después del Shabbat. La pregunta es, ¿qué hacían los sacerdotes en el templo durante esos 4 días o 3 días hasta que llegaba el mecido del grano? No tiene mucho sentido. Por eso no puede haber ese espacio entre una cosa y otra. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido, exacto. Sí, No sí. tiene sentido. Sí, sí, eso mismo quería. No tiene Exacto, sentido porque... que no tiene sentido porque entonces ya no son 7 semanas completas. Está empezando una semana a la mitad. Exacto, sí, tal cual. Porque cuando miras el término completo en el hebreo, cuando está ese mandamiento, dice tamim. Tamim es completo, que no le falta nada. Por lo tanto, si es una semana completa de 7 días y celebraste miércoles, empieza a contar domingo, esa semana no está completa. Exacto, tal cual. Exacto. Tal cual. Gracias, pastor. A tu orden. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Déjame poner aquí para ver si veo las manitos.
¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, Víctor o Denny. Buenas noches, Shalom para todos, Chava Shalom. Shalom. Tiene sentido porque si contamos de la caída del sol un día y dice que serían 49 días plus 1, hace el conteo completo. Exacto. Ok, era para estar correcto en eso, porque entonces si contamos el Shabbat semanal, entonces como usted dice, no alcanza la semana. Ujú. Exacto, no es completa. Exacto, si se cuenta como dice algunas personas que es el Shabbat semanal y tuvimos Pesaj un miércoles, no puedes dejar 4 días entre medio porque entonces ya no es una semana completa. Exacto, no cae en el ciclo. No cae en el Correcto. ciclo, exacto, exacto. Entonces, si contamos cómo Israel lo lleva, ellos que tienen más tiempo en el proceso de conteo del Omer, ellos llevan una certeza que comienza en ese momento. Exacto, eso no quiere decir que no haya discusiones aún en Israel todavía con respecto Exacto. al tema, pero conforme a los recursos que yo he leído, dice 16 de Nisan. 16 de Nisan viene después del 15 de Nisan, no hay forma de cambiarlo ni para atrás ni para adelante. Deben moverlo. Ajá. ¿Okay? Así que, okay. Gracias. Aquí pendiente, gracias. Sí, en chat preguntan, ¿se pueden comer pastas? Bueno, dependiendo de la pasta, si usted está seguro de que la pasta no fue hecha esa harina o lo que hecha con levadura, pero hay personas que dicen que si ustedes son de esas personas que dejan cocinar mucho tiempo la pasta, dice que tiende a leudarse porque es harina con agua. Por lo tanto, si una semana, 7 días que usted no coma pasta, no se va a morir, es más, va a rebajar. Por lo tanto, espere, son más que 7 días. No, si tiene duda, como yo digo, si tiene duda, saluda, no lo haga. Así que, porque de nuevo no tenemos mucho conocimiento y a veces las cosas, cuando uno lee los ingredientes que dice sabor natural, sabor natural puede ser cualquier cosa, usted no sabe lo que le están echando, que representa sabor natural, por lo tanto, si tiene duda, no la haga. Y además son más que 7 días. Hay otras cositas que puede comer, matzah. Mira, se puede hacer lasaña de matzah, se pueden hacer sopa de matzah, se puede hacer arroz con matzah, se le puede hacer matzah a la pizza de matzah, matzah con peanut butter, matzah con queso, matzah con café, matzah de día y de noche, no importa. Así que sándwiches de matzah. Son 7 días nada más, no se preocupe. Recuerden que cuando estemos en Shavuot va a comer no solamente un pan, sino 2. Así que la pasta de garbanzo, la pasta de garbanzo de nuevo es garbanzo, pero la forma en que está procesada, hecha, al menos que usted misma la haga, que va a ser mucho trabajo, espere que pase los 7 días y se puede comer. Así que tú tenías una pregunta de Facebook. No, ya la contestaron. Ok. Ya, Raquel, no la contestó. Ok. María no la contestó. Ok. ¿Cuál era la pregunta? Que si mañana se hacía el Haftalah. Sí, porque es Shabbat de la semana. Sí, el Shabbat de la semana no cambia en nada, simplemente que es un Shabbat dentro de la semana de pan sin levadura. ¿Okay? Pero sigue siendo Shabbat, eso no cambia lo que se haga este Shabbat y mañana. ¿Okay? Rosario. Shalom, pastora. Shalom. Yo quería preguntar porque usted dijo de que no había que llegar para el Shabbat con las manos vacías. Uh-huh. Eso es para cuando esté el templo, ¿verdad? O ahora actualmente. Bueno, para cuando esté esto es Shabbat aquí, o sea, sigue siendo Shabbat, se espera, se supone que las personas traigan ofrendas. Es un Shabbat y aunque no está el templo, bueno,
Rico no quiere que usemos la palabra ofrenda. Un donativo, una reciprocidad, porque su congregación necesita mantenerse abierta. Hay que pagar electricidad, hay que pagar agua, hay que pagar esto, hay que pagar aquello, hay que pagar internet, la. Recuerden que la ofrenda, aún la ofrenda que se traía en el templo era para ministrarle a los sacerdotes. La ofrenda del pueblo era lo que sostenía el sacerdocio porque esa era su paga. ¿Ok? Las primicias eran dadas a los sacerdotes. Claro. Los diezmos iban a los levitas, pero aún los levitas tienen que darle diezmo a los sacerdotes. ¿Okay? O sea, todo lo que se llame ofrenda, donativo, reciprocidad, es un agradecimiento para el sostén de las facilidades. Cuando está el templo, pues se envían allá, o también hay que sostener a las congregaciones. Pero es el propósito de llevar algo, no venir con las manos vacías, porque es un Shabbat, es una forma de agradecimiento, reciprocidad al Padre. Es un día santo, es un tiempo sagrado. Nos reunimos en espacio sagrado para adorarlo, honrarlo a Él, que nos mantiene primero que nada en pie, respirando, lindo, bello, hermoso. Así que. Pastor, alguien dice que apague el micrófono. Sí, Rosario necesita apagar. Sí. Así que lo que quiero decir es que sí, el propósito es venir en agradecimiento con algo a donde usted se reúne en agradecimiento, porque es reciprocidad. Recuerden que esto es, otra vez le he dicho, un ciclo de gracia. Para mantener ese ciclo de gracia, usted tiene que bendecir para que el que es bendecido bendiga a otro y para que ese bendiga a otro y así siga el agradecimiento, la bendición fluyendo. Y además recuerden que con el Señor, por más que uno dé, jamás ni nunca puede uno dar más de lo que Él nos ha dado a nosotros. Verónica. Shalom, shalom. Shalom. Doctora, Dime. pastora. Diga. Bueno, tengo una duda. Para el conteo del Omer, diario es la lectura de Salmo 67 y del 119 con Aleph, Bet y Gimel. Sí, ¿correcto? Correcto. Después que haces la bendición y dices el día que es, entonces te lees Salmo 67 y la letra correspondiente, los versos de la letra correspondiente a ese día. Recuerden que son 22 letras, por lo tanto, cuando lleguemos al día 23, volvemos y comenzamos con Aleph. Aleph. Ok. Y tengo otra pregunta. Sí. Ya una vez terminando pan sin levadura, aún todavía puedo hacer mis pancitos, mis tortillitas. Digo, ya no voy a estar exactamente con el reloj en la mano para no pasar los minutos. Porque Exacto, sí, una vez termine pan sin levadura, que va a ser el próximo miércoles a la puesta del sol, después de la puesta del sol el miércoles, ya puede usar harina regular y puede usar levadura y puede usar todo lo demás. Y con respecto a ahorita que estamos, que tomamos el pan, ese leudo, no hay ningún inconveniente con ese jala. Hoy, jala. Por ejemplo, del de ahora. Ajá. No, jala no se come. Jala no se come hasta después del miércoles a la puesta del sol. Lo que se come es matzah, pan sin levadura. Sí, o sea, la misma matzah, las galletitas y ya como se le pone sal. Sí, o sea, usa la matzah como si fuera jala, le pone sal, lo come, pero no se come pan jala regular. De jala. Sí. Se usa la matzah, la galletita sin levadura, como si fuera pan. Sigue siendo jala, lo único que es sin levadura. Gracias. A tu Muy orden. amable. ¿Alguien más? Shalom, shalom, amada doctora. Shalom, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por su valioso tiempo. Tengo una pequeña pregunta para usted. El día cierre de Hamatzot,
Sería, ¿verdad? El día que pediríamos en nuestros trabajos, los que trabajamos, sería el miércoles. ¿Estoy correcto? Exacto. Sí, porque el martes por la noche que comienza el Shabbat del último día pan sin levadura, que significa que entonces el miércoles por el día no se trabaja. Excelente, muy amable. Okay, a tu orden. Al menos que trabajes martes por la noche, pues entonces ya se supone que no se trabaje. Una vez cae el sol, el martes por la noche hasta el miércoles por la noche es un Shabbat. Y aunque es Shabbat de la festividad, se trata como un Shabbat semanal, no se trabaja. Y eso está en Levítico 23, donde habla de todas las festividades, lo que el Señor llama como Shabbat, que se hace una santa convocación, esos días no se trabajan. ¿Okay? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? En el chat, deja ver. Vamos. Segundo Pesaj, ¿cuándo se puede hacer? El segundo Pesaj sería el 15 de Iyar. 15 de Iyar. No tengo aquí el... Tráeme un calendario, Franklin, si me hace favor. El segundo Pesaj caería. Recuerden que el segundo Pesaj se come matzah. Si vas a hacer un segundo Pesaj, que no es necesario hacerlo, pero si lo vas a hacer, porque por alguna razón no pudo asistir al del miércoles, si hace un segundo Pesaj, va a ser el 15 de Iyar. Okay. Iyar, el mes de Iyar comienza el abril 21 por la noche. Abril 21 por la noche a la puesta del sol, que es un viernes, es un Shabbat. Esa noche también es luna nueva. Comienza el mes de Iyar. Gracias. Por lo tanto, el 15 de Iyar viene siendo 14, 15 de Iyar. Viene siendo el viernes 29 de mayo. Segundo Pesaj viene siendo el 29 de mayo, que es un Shabbat también, Shabbat de la semana. ¿Ok? Y ese Shabbat, ese segundo Pesaj se come pan sin levadura, pero no se hace la semana de panes sin levadura porque es solamente un segundo Pesaj. Si hay alguna persona que lo quiere celebrar porque no pudo sentarse a la mesa el miércoles, puede hacerlo el 5 de mayo. 5 de mayo, que estaba leyendo el Homer, ese día es el 29. El 5 de mayo, viernes, que es un Shabbat, también es el segundo Pesaj. Pero 15 no está en el 6 de septiembre. ¿Perdón? 15 de Iyar, no cae el 6. Recuerda que comienzan por la noche. Dice 14, pero ya por la noche comienza el 15. Aunque aquí dice el 14 de Iyar, que es el 5 de mayo, de nuevo, al caer el sol, comienza el 15 de Iyar, que sería el segundo Pesaj. O sea que ese viernes por la noche, además de un Shabbat, es también el segundo Pesaj, que si alguna persona, como dije, no pudo sentarse a la mesa el miércoles a celebrar Pesaj, tiene una segunda oportunidad en mayo. ¿Okay? Y este año, ¿qué día sería la resurrección de Yeshua? Bueno, sería el 17 de Nisan, que viene siendo hoy. Desde hoy hasta mañana la puesta del sol tenía para resucitar. Que significa que vamos a suponer que ya hoy es 17, hoy comienza la tercera noche y comienza la tercer día, mañana por la mañana. Pues entonces recuerda que Miriam lo encontró en el jardín y era de día porque ella fue a llevar, ya había terminado
el Shabbat, fue a llevarle especies para ungirlo, que tiene que, y ya le estaba de pie. Yo no me toque, yo me voy donde el Padre. Así que de ser así sería entre esta noche, bueno, más probable entre esta noche y mañana por la mañana o por el día. De nuevo, conforme al calendario hebreo. 3 días, 3 noches. A mí no me importa qué día exactamente fue en el calendario, fueron 3 días y 3 noches. ¿Okay? Hoy están los católicos celebrando Viernes Santo. Viernes Santo, mañana sábado de gloria y domingo resucitó. Fíjate que festejen, que celebren, que se coman su jamoncito, Virginia Ham y todas esas cosas. De nuevo, conforme al calendario hebreo, y recuerden que los días cuando estaba el segundo templo, cuando Yeshua caminaba sobre esta tierra, no tenían relojes, no tenían rado, aunque esto no es un rado, no tenían rado, no tenían nada, no, usaban el sol. Y el día lo dividían en base a las horas con luz y en base a las horas con oscuridad. Por lo tanto, no solo eran 24 horas exactas, ni eran un 60 minutos exactos, ni eran 30 segundos exactos. O sea, iba a depender del tiempo en que había luz y tiempo que había oscuridad. Dividían ese día en base a esas horas. Por lo tanto, si usted se rompe la cabeza tratando de calcular exactamente el minuto, el último segundo en que Yeshua resucitó, puede ser que se encuentre con problemas y no le dé los cálculos. No tiene que ver con que él no cumplió con los 3 días y las 3 noches, sino que tiene que ver con que usted no sabe lo que está haciendo. Porque al menos que usted sepa con exactitud cómo eran los días divididos. Recuerden que si estamos ya en la primavera, ha habido un cambio en el sol, ha habido un cambio en el horario, los días se están alargando. Por lo tanto, un día podía tener más de 20, un día con luz podía tener más de 12 horas. Puede ser 13 horas de luz, 14 horas de luz. Cuando digo luz, estoy hablando que todavía el sol está visible. No es que si tuviera, no es que si tuviera soleado o nublado, tiene que ver con que el sol aún estaba afuera. Así que en el verano, que los días son más largos, un día de luz pueden ser 13, 14, 15 horas. Y la noche más corta. En Israel es igual, el verano es más largo. Sí, igual que aquí. Sí, por lo tanto, al menos que usted tenga todos esos cálculos exactos hasta el último segundo del día en que Yeshua murió en Jerusalén, el día de Pesaj, usted no puede hacer esos cálculos. Okay. Así que a mí lo que me interesa es que mi rey, mi señor, murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre esperando llegar, regresar de nuevo. Y para usted estar listo, el día que él regrese, usted tiene que saber y conocer su festividad y celebrarlo lo mejor posible conforme el calendario que usan en Israel, no el greco-romano, porque se va a perder toda la fiesta. Con entendimiento o sin entendimiento, hágalo. Él no nos dijo cuando escribió en Levítico 23, cuando usted sepa exactamente cómo celebrar la fiesta, entonces usted va a celebrar, déjame buscar Levítico 23. ¿Okay? Él no dice, habló Hashem a Moisés diciendo, dile a toda esa gente que anda en el mundo y a los hijos de Israel que van a celebrar la fiesta de Hashem cuando tengan con toda exactitud, conocimiento, entendimiento, todo lo que yo digo que son las santas convocaciones. Él dijo, las fiestas solemnes de Hashem, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el 7º día será día de reposo. ¡Séptimo día! Más claro, no puede ser. No, le buscan 5 patas al gato. Ningún trabajo haréis. ¿Qué trabajo?
ese trabajo en el cual usted venga sueldo, ese trabajo que él está hablando, porque ese día no es para usted y mucho menos para usted hacer dinero, ese día es para él. ¿Okay? Tú te estás estirando, te hago una pregunta. Haciendo terapia. Estas son las fiestas solemnes de Hashem, las convocaciones santas, las cuales convocaréis en sus tiempos. ¿Qué tiempo? Los tiempos que él dijo, no es lo que tú te creas. Mira, el Señor es bien sencillo en su mandamiento, nosotros lo complicamos. Así que, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo en Facebook? ¿Comentario? ¿Están deseosos por irse para comer pan? Matzah, voy a mismo. Pastora, Sí. off the record nada más. Acá en Tierra del Fuego, con lo que usted decía, en verano hay 3 horas de noche y en invierno 3 horas de día. Simplemente eso. Exacto, pues entonces uno tiene que hacer los cálculos de la muerte, la resurrección de Yeshua en base a los días como eran el horario de Jerusalén de ese año, porque si no, no le va a dar. Entonces la gente se fija, de viernes a domingo, eso no son 3 días, 3 noches. ¿Pero quién te dijo que era de viernes a domingo? Para empezar. No puedes usar el calendario común gregoriano para hacer los cálculos. Y el hebreo en base a como los días con luz, las horas eran divididas y las horas de noche para ese tiempo de primavera. Pastores, todo es en base a Jerusalén. Todo es en base a Jerusalén. En Alaska hay días que no sale ni siquiera el sol. Pero imagínate en Norway, ¿cómo es Norway en español? El sol está 24 horas. Imagínate si hubiera muerto allá. Entonces sí, los cálculos. Es más, es cuando uno viaja a Israel en el avión que está a tantas horas y llega allá, uno tiene una revolución de horas. ¿Qué horario es en casa? ¿Qué horario es aquí? ¿Cuántas horas diferencia? Entonces baja al futuro y cuando regresa fuiste al pasado. Así que mi gente, seamos felices, gócense. No se compliquen la vida. Resucitó, murió por ti, murió por mí, resucitó al tercer día. Celébrelo, gócelo. Así que se quieren ir. Así que, mi gente, si no hay más preguntas, recuerden, mañana tenemos servicio de Minjá a las 4, Dios mediante. El martes próximo nos reuniremos para celebrar el último día de panes sin levadura, que es el 7º día, es un Shabbat. Así que el martes que viene no nos reunimos para oración, sino que estaremos aquí, Dios mediante, para celebrar el 7º día. Si usted no tiene un calendario, que este es el que nosotros usamos, nos quedan disponibles unos cuantos. Aquí lo estamos vendiendo a $20 americanos. Si usted está aquí en Estados Unidos, es más fácil hacérselo llegar a usted. Si no, si usted vive en Colombia, en Argentina, en Chile, en donde sea, venga, déjese un viaje y se lo regalo. Así que, o en México, no importa. Los recibimos con los brazos abiertos y les regalamos un calendario. Así que mis hijos, gracias, gracias, gracias. Nos vemos mañana, aquellos que se conecten, y si no, pues entonces el martes. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Buenas noches. Buenas noches.